Hola, muy buenos días, mi querido amigo. Qué bueno saludarte una vez más. Hoy viernes, una semana que ha avanzado rápido, en la que oro por ti para que Dios dirija tu vida y todo lo que tengas que hacer y pueda añadir sus ricas bendiciones sobre todo lo que tú emprendas. Quiero compartir contigo lo que ha de ser el resumen de la semana de esta lección tan maravillosa que hemos podido disfrutar. Los que han llegado al fin de los tiempos. ¿Quiénes son esos? Durante mucho tiempo y en muchas épocas de la historia de este mundo y generaciones, han pensado exactamente lo mismo. Estamos en los tiempos finales. Somos quienes vamos a ver, estando con vida, el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y no ha pasado. Nosotros también lo creemos. Pero sin duda alguna, las condiciones del mundo actual muestran un ambiente y digamos una mies ya madura, que todo parece indicar que el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Porque como nunca antes hemos visto cómo cada profecía que está allí descrita en la palabra de Dios ha ido teniendo un cumplimiento muy, pero muy preciso. Consideramos que es insostenible la condición del mundo actual y que ese evento grandioso como nunca ha habido y que pondrá fin a la historia de pecado y de sufrimiento de este mundo está por llegar. ¿Será en mis días? No lo sé, pero solo sé que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso nos ha hablado la lección de esta semana. Viene un juicio, claro que hay un juicio. Hay un juicio porque es necesario que el pecado sea erradicado y en especial que el autor del pecado sea destruido para siempre. Dios sigue estando al control y simplemente el cronograma de Dios se sigue cumpliendo de manera exacta. Ahora, esta semana hemos reflexionado acerca de eso. Entendemos que es un conflicto cósmico y que en medio del mundo, como lo hemos dicho siempre, aunque pareciera que el mal impera y domina todo, Dios es el soberano. El gran conflicto no solo ocurre pues a nivel acá global, sino también es un conflicto celestial donde tú y yo somos participantes y creemos, como ya lo dije, que somos aquellos a quienes nos ha tocado vivir el desenlace del drama humano y del juicio próximo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios que viene a juzgar entonces al mundo y simplemente ponerle fin al pecado. Hay unos pensamientos muy interesantes de el libro Patriarcas y Profeta en esta sección del viernes que merece la pena leer. Acá el primero dice: el sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No puede, ¿no? Era un instrumento, pero no podía, hablando en términos de la intercesión humana y de la figura del sacerdote que intercedía por su pueblo. Él mismo se tenía que purificar, ¿ok? Pero dice, no sostiene que Israel esté libre de culpas en sus andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Siempre a lo largo de la historia, la intercesión ha sido abrazando la promesa de que en Cristo podemos ser aceptados delante del Padre, quien nos ama y quien está reconciliando al mundo consigo mismo a través de la persona de su Hijo Jesucristo.
que lo dio en rescate por ti y por mí. Luego hay otro párrafo que dice: las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen los pecados nuestros, ¿no? El carácter deficiente de ellos, de los pecadores, más bien le causa regocijo, porque sabe que solo si violan la ley de Dios, y yo agregaría, no aceptan a Cristo como su Salvador, Él puede dominarles. Sus acusaciones provienen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Ahora ve acá lo que dice al final, este tercer párrafo. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpa ante Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas, intercede por su causa y vence a su acusador con los poderes o los poderosos argumentos del Calvario. ¿Cuáles son? Pues su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él, Cristo, solicita a su Padre misericordia, reconciliación para el hombre culpable, pero que ha abrazado la justicia de Cristo y la salvación que Él ofrece. Así que volvemos al mismo punto donde todo es por gracia y todo se trata de Cristo. Y si algo pudimos ver durante esta semana es que no tenemos por qué temer al juicio venidero, porque pasa a ser pues una gran noticia de que por fin se viene a colocarle fin, a darle fin al pecado, a esta tragedia humana. No puede existir solución sin que nuestro Señor Jesucristo aparezca y finalmente el mundo sea juzgado. Pero no debemos temer cuando simplemente nosotros estamos dependiendo de aquel que por sus méritos nos permite ser absuelto en este momento. Hay unas preguntas en este día que vale la pena mencionar. Dice acá, Jesús dijo que debemos estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Lo dice en Juan 15 y 17. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo nosotros, pues no somos islas? El Señor oró por sus discípulos y les dijo, y esa oración es extensiva para nosotros: Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. ¿Qué significa y cómo lo podemos hacer? Vivir en un mundo tan contaminado, donde los valores están por el piso. ¿Y cómo podemos entonces transitar en este mundo, ser parte de este mundo sin contaminarnos, pues, o ser parte de los pecados de él? Evidentemente teniendo claro el propósito. Nuestro propósito claro es alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación, simplemente diciéndole: este es el camino que yo encontré hacia la salvación, acepta a Jesucristo como tu Salvador, pero manteniéndonos firmes, puros, velando y orando en medio de un mundo que arrastra a todos hacia el fango, hacia la suciedad, hacia la perdición, y tenemos que estar en el mundo, pero sin ser partícipes de los pecados que están en el mundo, porque el carácter de Cristo debe ser reflejado con nuestra vida, y esa luz debe alumbrar el camino de las personas que aún no han encontrado esta luz. No es por nosotros, es simplemente la luz de Cristo. Ahora, en segundo lugar, dice: luego vimos el ministerio de Noé. Él predicó por años antes del diluvio, advirtiendo lo que vendría, y su vida fue un testimonio. Entonces, acá la gran pregunta es: ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a lo que estudiamos en esta semana? Nosotros somos los Noé modernos. Nosotros somos aquellos a quienes el Señor nos invita a ir y predicar y predicar. No, que nadie quiere oír, no es nuestra responsabilidad hacer que los demás
acepten a Cristo, pero sí es nuestra labor advertir al mundo de que viene un juicio final, pero de que hay un arca de salvación. Y no es una iglesia en particular, es simplemente la fe en Jesucristo como el único nombre dado a los hombres a través del cual pueden ser salvos. Es por eso que nosotros tenemos que cumplir con ese rol. Nuestra vida se debe gastar y debe ser invertida en dar a conocer al mundo las buenas nuevas de salvación. En esta semana también se analizó Apocalipsis 20, donde allí se presenta de que antes de la destrucción final del pecado y del autor del pecado y de todos aquellos pues que hayan rechazado a Cristo y sencillamente hayan aceptado los engaños de Satanás, dice que allí hay la resurrección, ¿no? Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Cuál es la intención de esta resurrección? Porque se tiene que quedar claro ante el universo entero y ante todos aquellos que descendieron al sepulcro rechazando a Cristo, que los juicios de nuestro Señor, de Dios, fueron justos y que todo radicó en que se rechazó a Cristo como el único que le podía salvar. Es por eso que en ese momento se tiene que dejar claro que el Señor siempre ofreció salvación para todos y llegará el momento en que toda rodilla se doblará, para reconocer que los juicios de Dios fueron entonces juicio justo. Y eso no significará un arrepentimiento final, sino sencillamente un reconocimiento, sencillamente lo rechacé. La puerta de la gracia se habrá cerrado y al menos se entenderá de que Dios fue justo, de que las personas que finalmente pues irán a la perdición tendrán que reconocer que tuvieron todas las oportunidades, pero simplemente la rechazaron. Hubo justicia y transparencia en el juicio de Dios. Y finalmente, al mirar entonces estas historias, nosotros nos encontramos con advertencias personales. ¿Cuál es? Bueno, de que el tiempo de la gracia no es eterno, de que se acabará, sin contar de que si hoy descansamos, nuestro escatón, nuestro momento final habrá llegado hoy y la puerta de la gracia para nosotros se habrá cerrado hoy. Pero hay una esperanza. Y la esperanza es que en Cristo solo se necesita un instante para, al aceptarle como nuestro Salvador, ya la historia y el veredicto final es otro. Porque solo basta cuando el más vil de los pecadores, que al final somos todos, reconocemos a Cristo como el único que nos puede salvar. No importa si es un segundo antes de morir, solo con mirar al cielo y decir, como dijo el ladrón en la cruz, Señor, sálvame. Basta esa súplica sincera para que Cristo Jesús te diga, claro que sí, y te prometo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. Así que no es jugar con el pecado. No es decir, bueno, puedo esperar hasta el final y poco antes de que Cristo venga o que esté viejo, esté a punto de morir, me puedo arrepentir y ya. No, no funciona así. Ojo, Dios no puede ser burlado, ¿ok? Aquel que peca sabiendo que va a ser perdonado, realmente no puede recibir perdón. No es ese pecado deliberado del cual estamos hablando. Es ese pecado que después de reconocer que te ha destruido y que te ha causado mal, que ha herido el corazón de Dios y que ha hecho mucho daño y que se siente repulsión y asco por haberlo cometido, es ese pecador penitente, sincero, que realmente va a alcanzar misericordia. Bueno, mi querido amigo, el llamado final de esta semana es ese. Hay un juicio, pero no tenemos por qué temer al juicio. Consideramos que a ti y a mí nos ha tocado ser aquellos que están viviendo los últimos tiempos y muy pronto nuestros ojos veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura, un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros tenemos el privilegio de abrazar esta promesa, de anhelar que sea pronto y de compartirla con las personas que aún no conocen las buenas nuevas de salvación.
Dios te bendiga, que tu vida sea un reflejo de la vida de Cristo, que en nuestro tiempo, en nuestro diario vivir, en cada una de nuestras relaciones interpersonales, laborales, cotidianas, en todo el día, en todo lo que hacemos, nosotros debemos estar comprometidos con la misión. No es que el mundo se tiene que detener, que debemos dejar de hacer las tareas propias de cada día para irme a predicar. Es que en medio de mis tareas diarias y continuas, yo debo estar predicando de Cristo, con lo excelente que soy en mi trabajo, con la bondad para los demás, con mi humildad, con el buen corazón, con la ayuda. Es sacar a Dios de los templos donde lo hemos encerrado durante tantos años, creyendo que es allí donde hemos de hacer la obra del Señor. No es así. Es en nuestro diario vivir. En cada tarea que realizamos y en cada relación que sostenemos, nosotros debemos ser testigos de la obra redentora que Dios ha operado en nuestras vidas. Que no lo hemos logrado, que cada día tenemos que abrazar esa gracia de Cristo, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Dios te bendiga. Quiero orar por ustedes y por mí. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias por este nuevo día. Pero ayúdanos a abrazar tus promesas y a entender que tenemos una gran responsabilidad. Bendice a todo aquel que llegue esta palabra de advertencia, pero también de consuelo, de que pronto tú vienes a juzgar al mundo, pero que no tenemos que temer si hacemos de Cristo nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en el estudio de cada mañana. Que tengas un feliz y bendecido día. Comparte estos mensajes tan maravillosos. Chao.